casa, dígame. Ese es mi deseo para ustedes hoy en el nombre de Jesús. Bueno, mis apreciados hermanos, le doy gracias a Dios. Pido guardar el silencio. Le doy gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio de tratar la palabra de Dios en esta mañana. Esto es un privilegio que uno siente porque no es por obras, sino por la gracia de Dios que Dios nos escoge para cualquier tarea. Ya ustedes están familiarizados con la visión que Dios le ha dado a los pastores, a nosotros los pastores, creo que ya de unos meses para acá, de organizar las enseñanzas por series. Desde aquí de Ivana Mónica, sé que nos dice, ¿te parece bien esta visión de organizar las enseñanzas por series? ¿Ya ha quedado algo bueno allí? ¿O? Sí me gusta, uno queda pendiente de la segunda parte o de la tercera parte. También es con expectativas, entiende. Si no viene uno, queda también. No queda como de nadie. Bueno, damos gloria a Dios por eso. Entonces ya saben que yo utilizar esa palabra aquí, el macrotema del mes es la búsqueda de Dios, que así los Carlos han mencionado en las enseñanzas. Pero bueno, búsqueda de Dios y obviamente los resultados que todos esperamos que traiga cuando usted y yo buscamos la presencia de Dios. Entonces dentro de ese macro tema y a manera de irnos concentrando, porque vale la pena que nos concentremos desde ya para nuestro próximo domingo especial. ¿Cuántos que el próximo domingo va a ser especial? Porque tenemos convocatoria de ayuno congregacional. Levanten la mano los que en el pasado ya han participado en un ayuno congregacional dominical. Levanten sus manos. Conté como unas 10 manos nada más, pero yo picaron me mira, yo no lo conozco. Entonces, la verdad es que viene una expectativa. ¿Cuántos tienen expectativa de que Dios va a hacer cosas tremendas, está haciendo cosas tremendas y va a hacer cosas tremendas en algo que va a ser nuevo y especial para la iglesia? En muchos de la iglesia, que el próximo domingo que viene, ayuno congregacional. Amén, aleluya, Dios lo va a hacer. Listo, entonces, de acuerdo a nuestro tema y proyectarnos para el próximo domingo, estuve, digamos, pensando, y creo que el Espíritu Santo también me puntualizó que estuviéramos reflexionando sobre un tema que le puse el ayuno y lo dividí en 3 subtítulos: la actitud, el privilegio y los resultados de tener esos tiempos significativos de ayuno y oración en la presencia de Dios. Entonces este va a ser el tema de esta mañana, el título de la enseñanza, relacionada alrededor de algo que creo que nos convoca, que es conocer qué piensa Dios sobre el ayuno mezclado con la oración y la palabra. Entonces, hermanos, te pido que el pastor Martín, que toda la semana nos da, tenemos castellana, la garganta la tengo, entonces ayúdame con la oración para dirigir esta enseñanza, por favor. Listo. Padre, gracias porque tú puedes hablarnos en esta mañana. De hecho, Señor, siempre estás con esta disposición para que haya en nosotros un corazón dispuesto para recibir tu palabra. Tu palabra es perfecta, tu palabra es verdad y definitivamente, Señor, ella confronta nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser confrontados, a ser amonestados en ella, y porque en ella hay grande galardón. Alabamos y bendecimos tu nombre y te pido por Felipe, Señor, para que tú lo uses y para que facilite, Señor, su garganta como instrumento en tus manos para bendecir. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Listo, mis amados hermanos, te invito a abrir tu Sagrada Escritura en el Evangelio primero del Nuevo Testamento, que es Mateo. Allí, Mateo, hablo ahí, capítulo 6, y del verso 16 al 18, vamos a leer esta porción bíblica que nos introduce en el microtema de esta mañana. Lo que es sencillo de encontrar el libro de Mateo. Entonces dice la Sagrada Escritura en esta porción bíblica: cuando ayunéis, no seáis saduceos como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Estamos ubicados, 6, 16, 18. Espera, Pedro, yo espero.
Listo, repito. Cuando ayunáis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros. ¿Para qué? Para mostrar a los hombres que ayunan, dice Jesús, de cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Para qué? Para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces alguien que me diga aquí, el hermano que tiene la camisa morada hermosa aquí, Charlie, ¿tú qué ves allí? ¿Actitud, privilegio o resultado de la ayuda? Listo, aquí vemos claramente cuál es la actitud que nosotros debemos desarrollar a la hora de establecer los propósitos de ayuno y oración. Y a manera de precisar un poquito el concepto, ustedes saben que el famoso sermón de la montaña, que usted encuentre, usted puede coger la porción de su escritura o mover el WhatsApp así, el celular, y va a unas paginitas atrás y va a encontrar que en el capítulo 5, ahí comienza, que hay un título de muchas versiones bíblicas, que es el sermón del monte, las bienaventuranzas. Entonces, el sermón del monte, las bienaventuranzas comprenden desde el capítulo 5 hasta el capítulo 5, versículo 6, capítulo 6, capítulo 7, y ya hasta el 7:29 previo al capítulo 8. Son 3 capítulos que Jesucristo, podemos decir, da su primer, corrígeme Pastor Martín, su primer sermón formal y organizado sobre sus fundamentos bíblicos que él iba a tratar en su ministerio aquí en la tierra. Entonces podemos decir que Jesucristo, según capítulo 5, Javier, versículo 1, ¿a quién fue dirigido ese seminario bíblico? En Mateo capítulo 5, versículo 1. Sí, pero concretamente, ¿a qué población? Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Entonces vemos que este seminario estuvo dirigido, digamos, no a cualquier grupo de personas, sino a los que él estaba perfilando para que fueran sus sucesores, y de ahí ese grupo grande serían los apóstoles más adelante, para cuando siguieran cumpliendo la misión que Jesucristo había iniciado aquí en la tierra. Entonces piensen que ese sermón de la montaña es un seminario maravilloso que Jesucristo le dio a sus discípulos, y entonces tenemos en la escritura el resultado físico de ese seminario, porque fue dictado oralmente, pero el Espíritu Santo nos lo dejó ahí inscrito. Y entonces piense que usted coge, manda a enviar el seminario, y aquí se titula el seminario el sermón de la montaña, y encuentra los temas que están ahí. Entonces dice Jesús y la bienaventuranza, Jesús y la ira, Jesús y la oración, Jesús y no juzgues a otro, saca la paja antes de ver la dificultad de otro. Ahí están todos los temas de ese seminario, que tiene 3 capítulos, del capítulo 5 y el versículo 8. Y un tema que Jesucristo incluye en todas esas enseñanzas, que usted puede mirar, por ejemplo, si quiere hacer una ojeada rápidamente aquí, los temas del capítulo 5. Tenemos la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de ese gran, maravilloso seminario que Jesucristo le dio a sus discípulos, y que el Espíritu Santo nos lo dejó aquí escrito, incluyó nuestro Papá, Dios y Jesucristo, y el Espíritu Santo, por supuesto, 2 versículos importantes dentro de otros más que tienen que ver sobre el ayuno, que es lo que acabamos de leer. Y viendo un poquito atrás, previamente a cuando Jesucristo habla de Jesús y el ayuno, está Jesús y la oración. Desde el capítulo 6, comenzando con el versículo 5, dice Jesús y la oración, sigue avanzando, y después en el 16 se toma Jesús y el ayuno. Lo que me indica que el Espíritu Santo quiso dejar esto plasmado de esta manera para que hubiera una conexión directa entre la oración y el ayuno. Entonces, después que Jesucristo les enseña a ellos acerca de la oración, primero dice cómo es que no tienen que orar, pero sí, esta es la manera de orar.
y de la oración modelo que dice como: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre, venga a nosotros tu reino, que es una oración espectacular por el contenido que eso tiene, que es increíble, como por ejemplo que santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, como parte de esa intimidad con Dios, dice el versículo 16, bueno, ustedes tienen esa intimidad con Dios, ya les enseñé cómo es que tienen que orar, pero cuando a la oración la acompañen con ayuno, dice el versículo 16, tienen que tener presente porque alrededor de ustedes, históricamente, mucha gente ha tomado el ayuno como algo religioso. Y no solamente religioso, sino también para mostrar cuán espirituales eran delante de los demás. Entonces Jesucristo lo que está haciendo aquí es dar una aclaración a propósito de lo que él quería establecer aquí en la tierra, de cómo era la actitud que se debía tener a la hora de ayunar. Por eso dice la escritura aquí: no seas como los hipócritas, porque de hecho ya existía allí la hipocresía en aquellos días, que hacían los ayunos era para mostrar cuán espirituales eran. Pero Jesucristo después dice aquí: pero ustedes que son mi gente, los que yo estoy formando, tienen que tener presente algo. El día de ayuno es cuando más rico huelan y cuando la cara esté más limpia. Unge tu cabeza y lava tu rostro, para que no es que la gente vea que tú lo estás haciendo, sino que tu papá, que está de arriba, te está viendo y te promete hacer algo, si lo haces con la perspectiva correcta. Dice la escritura: no se lo muestres a los hombres, que no sea tu apariencia la que le diga a la gente que tú estás ayunando, sino que ¿qué? Para mostrar a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que sí te ve va a hacer algo maravilloso a favor de tu vida y de mi vida. Entonces, hermana Merely, ¿qué te promete Dios si tú te metes en un fuerte propósito de ayuno y oración en la última frase del versículo 18? Tu Padre que te conoce en secreto te recompensará en público. Entonces, veamos claramente que Dios quiere hacer cosas tremendas, como dice aquí, te recompensará en público. Cuando yo pienso recompensará en público, yo pienso en cosas, por ejemplo, de que tengo que explicar yo un tema que me tocó ahora en estos días, que era sobre el tema muy emocionante para los estudiantes, que es que la literatura del medioevo. Señor, ¿cómo explico esto? Para que sea atractivo para los estudiantes y para la gloria de nuestro Dios. Al final de la clase muchos se me quedaron hablando de cómo así y todo eso, ya, pero ahí estuve para, Dios me impulsó a decir: Señor, si tú no me ayudas aquí, yo como explico el medioevo delante de los estudiantes para que les fluya y la mente se les abra. Bueno, eso se me ocurrió a mí, de que Dios me recompensará en público delante de los estudiantes. Que viene a su mente cuando dice que Dios me recompensa en público. Bueno, ahí está mi hermana Carolina, que tiene a veces unos retos tremendos, gente que tiene que hablar y no sabe cómo arrancar la conversación. Pero Dios te ha recompensado, mi hermana. Mónica, ¿cuántas cosas no has tenido tú que enfrentar? Pero todos, hermanos, que viera sus mentes cuando ustedes escuchan que Dios te ha recompensado en público. Una entrevista de trabajo. Acá tengo los doctores acá que vienen, me imagino, un caso difícil, y Señor, ilumíname para no mandar un tratamiento que no es, me imagino es, pero Dios te ilumina, ¿cierto? Las ilumina a ustedes, mis doctoras, y les da como abordar un tratamiento efectivo. Y no sé, pienso en otros hermanos acá que piensan en el trabajo donde uno tiene que poner la cara en muchas cosas, y cómo Dios nos da a nosotros la capacidad de ver su respaldo, y no solamente en el trabajo, sino a veces con el esposo y la esposa, que Dios también se capacita para poder arreglar una situación con él. Cuando dice la mena eso, hermano, Dios te recompensa y nos ayuda a enfrentar esos desafíos que usted y yo tenemos. ¿Sí? Te recompensará en público si tú buscas a Dios con la actitud correcta y no como la actitud de los hipócritas. Entonces tenemos aquí en este versículo conectado la oración con el ayuno, el favor de Dios, el respaldo de Dios y la actitud sincera que nosotros debemos tener a establecer esos objetivos para mi vida, para mi familia y para mi iglesia y mi relación personal con Dios. Entonces, siguiendo esa misma
línea, vamos a ver qué nos confirma Mateo capítulo 9, del versículo 14 hasta el 15, como parte de este tema del ayuno. Dice Mateo capítulo 9, versículo desde el 14 hasta el 17. Entonces le pido el favor a una hermana o hermano voluntario que me ayude a leer Mateo 9, desde el 14 hasta el 17. Comienza diciendo, entonces vinieron a él. ¿Quiénes vinieron? Según Mateo 9, del 14 al 17. ¿Quién quiere ayudarme en la lectura, Lucho? Bien. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y sus discípulos no ayunan? Déjense, por favor. Pero no les había dejado claro cómo tiene el ayuno. ¿Cierto? En Mateo estaba claro. Claro. Pero hasta ese momento no se había desarrollado prácticamente en la vida de los discípulos él. Vamos a ver qué pasa. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Seguimos, por favor. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y luego les da una explicación de la época. Así es. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan justamente. Sí. Gracias, mi hermano del alma. Bien, entonces usted encuentra aquí que Jesucristo utiliza algo que, bueno, yo de postura realmente no sé coser, mi hermano, se lo digo sinceramente. Y esto es que nadie puede remiendo, bueno, gracias a Dios llegué aquí a los 15 años y se nos dio un panorama de que ese olor es nuevo, olor es viejo, pero no lo voy a explicar aquí porque eso que usted coloca en YouTube, seminario de odre nuevo, odre viejo y ahí todo lo que usted quiera sobre ese tema de paño nuevo, paño. Listo, pero usted va a explicar el espíritu de esto, porque Jesucristo es especial en citar cosas de la época y coloca el contexto de él. Nadie pone remiendos, las que son aquí específicas, las que son buenas en modistería aquí, ¿cierto? Nadie pone remiendo el paño nuevo en el vestido viejo, y dice que esto después se daña, y igual es vino, la costumbre de la época. Pero bueno, lo interesante de esto es que dice, vienen los religiosos de la época y se acercan a Jesucristo y le dicen: ¿por qué tu gente, por qué tus discípulos no ayunan? Cuando nosotros somos unos ayunadores de primera, ayunamos muchas veces, y no solamente los discípulos de los fariseos, sino los de Juan, y confrontan a Jesucristo diciéndole eso. Entonces Jesucristo muy sabiamente le responde a través de una pregunta: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. La figura, hay muchas figuras del Nuevo Testamento acerca de la persona de Jesús. ¿Sí? Tenemos la vid verdadera, el buen pastor, ¿qué más? El pan de vida, pero también tenemos la del esposo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, le dio en una de las conversaciones el esposo. Y se presenta aquí que, ¿cómo así que los que están de boda? Obviamente los discípulos con Jesús. Y bodas hay no era participando, sino refiriéndose que mientras Jesús estuvo con ellos tenían todo resuelto. ¿Qué pasó? Pedro iba caminando sobre las aguas, se estaba ahogando, vino Jesucristo y lo rechazó. Los otros tenían hambre, Jesucristo multiplicaba, sanaba, los ayudaba. O sea, ellos, los discípulos, mientras estaban con Jesús, tenían todo resuelto. Jesucristo era totalmente suficiente para ellos. El esposo proveedor, el esposo sustentador, el esposo que da todo por su novia o su esposa.
que venían a hacer la iglesia. Se dice, mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, en ese momento era una relación estrecha de Jesús con sus discípulos. Pero dice la Escritura que vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces ayudarán. Los fariseos y los discípulos de Juan no comprendían mucho eso, pero nosotros que gracias a Dios estamos en esta época sabemos que la muerte de Cristo, ¿sí? La separación de Cristo de sus discípulos, aunque luego resucitó el tercer día, pero ya el esposo les sería quitado, y entonces cuando ya Jesucristo no estuviera físicamente con ellos, les dice que ahí es cuando debe comenzar la realidad del ayuno, como Jesucristo se lo había previamente dicho en Mateo capítulo 5 en el sermón de la montaña. Entonces ayunarán, y podemos decir que a partir de ese momento, y sobre todo en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo abrió la ventana para que se diera esa práctica bajo la gracia de Dios, y ya no bajo lo religioso y lo legalista que se convirtieron las fiestas judías y los ayunos en la historia del pueblo de Israel. Tanto que un día Dios dijo, ya no quiero que ayunen más, ya no quiero que oren, ya no quiero, estoy fastidiado de sus sacrificios. Eso se lo puede encontrar en Isaías, en Jeremías, que Dios se fastidió de la religiosidad del pueblo de Israel porque ellos perdieron la perspectiva. Jesucristo les redefine la perspectiva y les dice, ¿saben qué? Ya sus tiempos de oración y ayuno no deben ser una carga. Ya no es porque les toca o porque eso lo dice la religión, sino que debe ser el producto de su relación con Dios. Ya no es un paño viejo, ahora es un paño nuevo, es una nueva dimensión, ya no bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Entonces ya no ayuno porque si no ayuno me pierdo. Ya no es eso, sino porque me nace y quiero tener intimidad con Jesucristo. Y eso es la libertad del Hijo de Dios, que ya no vive, ya no hace las cosas porque toca hacerlo, sino que le nace como producto de su relación con Dios. ¿Cuántos son felices por eso? Amén. Que nos nace estar en la presencia de Dios, nos nace, y hasta allá nos quiere llevar nuestro Dios. Entonces, ya lo acabo de decir, que mi intimidad con Dios debe ser cultivada, que espectacular que digamos ahí el próximo domingo. O sea, que estoy esperando, me nace, quiero estar en la cumbre, o sea, mejor dicho, el jueves, ¿sí? En tiempo de oración en el grupo, quiero que llegue ya, ¿sí? Tengo un anhelo por la presencia de Dios, y no es como algo religioso, como sucedió una vez con un fariseo. Ustedes conocen la historia que subieron dos personas al templo a orar, ¿cierto, Pastor Martín? Uno era fariseo y el otro era publicano. Y la oración del fariseo, ustedes se la saben mejor que yo soy súper espiritual, yo no robo, yo doy diezmo de todo, ayuno varias veces a la semana. El publicano, o sea, salió justificado delante de Dios en comparación al fariseo. Entonces, cierto, mis amados hermanos, que nosotros estamos felices porque hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Amén. Y estamos totalmente aceptados 100% por nuestro Dios, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, mi intimidad con Dios no es para que Dios me acepte, sino porque lo amo y quiero estar con Él. Y no me va a amar más ni menos si hago o no hago lo que a Él le agrada. Simplemente yo me pierdo las bendiciones de Dios. Pero bendito sea el Señor que Dios nos tiene bajo la dimensión de su gracia. Y las promesas se le importan. Pero Dios tiene los brazos abiertos para que ¿qué? Nos volvamos a Él. Como dijo Pródigo, que volvió su rostro a Dios. Entonces, no debo ayunar religiosamente, debo ayunar bajo la gracia, con la condición absoluta de que quiero estar con Jesús y ver su gloria. Como dice allí, te recompensará el futuro. Entonces, el esposo le será quitado y entonces ayudarán, y eso es lo que dice ahí el cambio de el paño nuevo con el paño viejo y el odre nuevo con el odre viejo. El odre viejo era sencillamente la religiosidad
a ciertas cosas por la ley, como vivían realmente los discípulos de fariseos y los de Juan. Jesucristo les inaugura que ya no es por ley, es por la gracia de nuestro Dios. Y así es como finalmente Dios nos responde, por su gracia, porque no cumplimos muchas veces los estándares que Dios espera para nosotros. Bueno, hermanos, ya ustedes ya hemos visto aquí la actitud, ya confirmamos aquí el diseño de cómo debe ser bajo la gracia de nuestro Dios. Pero antes de llegar, la enseñanza de esta mañana es corta, pero sí quiero decirles, hermanos, que estuve revisando el Antiguo Testamento y llegué a la conclusión de que todo lo que grandes cosas sucedieron en el Antiguo Testamento como resultado del ayuno y la oración. Les digo, no voy a leer todos los versículos, pero se los narro. Uno de ellos, firme o claro, fue cuando hubo la renovación del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Ustedes saben que el primer pacto que el pueblo de Israel hizo el becerro de oro y todo eso, estos son sus dioses que se sacaron de Egipto. Entonces bajo Moisés se dio cuenta que el pueblo se había perdido. Eso está ahí en Jueces 20. ¿Quién me ayudó a los antecedentes del Antiguo Testamento? Vamos aquí al libro de Esther. ¿Qué pasó en la época de Esther? Nada más y nada menos, eso está ahí en Jueces 20. ¿Quién me ayudó a los antecedentes del Antiguo Testamento? Vamos aquí al libro de Esther. ¿Qué pasó en la época de Esther? Nada más y nada menos,